Hace muchísimos años, en tiempos de las cruzadas, había una ciudad cuyos habitantes estaban contentísimos de vivir en ella. ¿Por qué? Porque aquí no hay siervos ni esclavos, decía un zapatero. Porque aquí no tenemos que arar las tierras de otro, decía una tendera. Aquí los campesinos traen la fruta y la verdura hasta mi puerta. Porque aquí llegan las sedas y las lanas que tejen otros y que yo vendo y coso, decía un sastre. Porque aquí se puede beber y bailar todas las noches, decía la tabernera. Porque aquí somos tan importantes como para que acuda gente de todo el mundo desde lejos, decía una posadera. Porque aquí impera el libre comercio y quien más sabe, más gana, decía un banquero. Porque aquí las leyes no las hacemos nosotros y elegimos quién va a mandar, decía un consejero municipal. Porque aquí nos enriquecemos cada vez más, decía una dama muy peripuesta. Una ciudad estupenda, ¿no os parece? Pero ¿era realmente tal y como pregonaban? Lo cierto es que sus satisfechos ciudadanos, tan orgullosos por su modo de vivir y tan despectivos con quienes se veían obligados a trabajar de sol a sol, o con los que simplemente no pertenecían a su encopetada y exclusiva burguesía, pronto cambiaron la libertad de sus fueros por la ley del más fuerte, del más hábil, del más astuto. Porfiaban por encumbrarse a base de dinero o de honores que obtenían con trampas y engaños. Y en la ciudad enseguida imperaron la deshonestidad, la depravación y las corruptelas. Tanto fue así que se volvió la capital del vicio. Y un día, de sus podridas cloacas surgió un voraz y feroz dragón, dispuesto a incendiarlo todo con las llamaradas de sus fauces. ¡Oh, no! Hagamos un trato con el dragón. Le permitiremos que se quede por aquí y, para aplacar su furor, le entregaremos 2 corderos cada día, sugirió el ladino alcalde. A cambio, nuestras vidas, nuestras casas y nuestras riquezas estarán a salvo. A regañadientes, tanto el dragón como los ciudadanos aceptaron el trato. De acuerdo, accedió el carnicero, pero más vale que me paguéis con dinero contante y sonante el precio de los corderos que le vamos a dar a este monstruo. Todo sea por mantener nuestro tren de vida. Pero se acabaron los corderos, y el horrible dragón persistía en su amenaza. Está bien, en vez de los corderos no nos queda más remedio que entregarle cada día a alguno de nosotros para que se lo zampe, negoció un práctico regidor. Le daremos a los depravados y a los maleantes. Pero se vaciaron las cárceles y los tugurios de mal vivir y el terrible dragón parecía estar cada vez más hambriento. ¡Caramba! En mi opinión, lo que hay que hacer es mirar el censo y entregar al dragón a quienes menos contribuyen a enriquecer nuestras arcas, propuso un avaro concejal. Es decir, a los jóvenes, nuestras hijas, por ejemplo. Aunque parezca increíble, se aprobó la moción del concejal, porque en aquella perversa ciudad todos eran tan pero tan egoístas que antes preferían que murieran las muchachas a ser ellos mismos la moneda de cambio. Allí, quien no mentía, estafaba. Quien no estafaba, robaba. Quien no robaba, engañaba. Y no hubo nadie
que no urdiera un plan para salvar a sus hijas a costa de la vida de las de los demás. De solidaridad o de ideales éticos no les quedaba ni un ápice. Al dragón, que cada día se veía más enorme e implacable, le pareció bien el trato, y se fue tragando a todas las jóvenes de la ciudad. Cuando ya no quedaron chicas, empezó a zamparse a los chicos, y cuando ya no quedaron más, le tocó ser la víctima propiciatoria a la hija del rey. El monarca, desesperado ante la idea de tener que sacrificar a su propia hija, trató de disuadirlos de cualquier modo. «Quedaos con mi oro y mi plata, con la mitad de mi reino, pero tened piedad de mi hija. Os suplico que no muera de este modo tan espantoso». «Tú firmaste el edicto. Nuestras hijas están muertas, nuestros hijos están muertos, ¿y pretendes que salvemos a la tuya?», le replicaron los ciudadanos furiosos. «Si no nos entregas a la princesa, nosotros mismos quemaremos tu palacio y a ti con él». El rey, desolado, visitó a la princesa con bellísimos atuendos, se despidió de ella con un sentido abrazo y le confesó entre lágrimas: «¡Ay de mí, dulcísima hija mía! Yo que esperaba invitar a tu boda a todos los reyes de este mundo para despertar su envidia. Yo que me disponía a guarnecer mi palacio con perlas. Yo que anhelaba escuchar la música nupcial de los tambores y los órganos. Y, sin embargo, te vas de mi lado para ser devorada por ese maldito dragón». La princesa encarnaba todo cuanto era bello, puro, bueno, generoso, justo e ideal, anida en nuestras almas, y trató de consolar a su afligido padre. «Padre, me educaste como princesa y voy a cumplir con mis obligaciones. Me debo a toda la gente de esta ciudad sin distinción de clase, fortuna o edad. Saber que hago esto por ellos debería servirte de consuelo. Adiós, pues, mi bien amado padre y señor». Dicho esto, la princesa le pidió su bendición y se encaminó hacia el paraje donde acostumbraba a merodear el horrendo dragón. Una vez fuera de los muros de la corrompida ciudad, se sentó, con lágrimas en los ojos, a esperar su muerte. Entonces acertó a pasar por allí un joven caballero que montaba un brioso corcel blanco. Reparó en ella y, al punto, descabalgó para preguntarle qué hacía allí, tan sola. Ella se apresuró a contestarle: «Buen caballero, no te detengas. Monta enseguida en tu corcel y huye de aquí a toda prisa, si no quieres morir del mismo modo cruel en que tengo que perecer yo». «No temas por mí, dulce muchacha», le respondió el caballero. «Explícame qué te obliga a permanecer aquí, mientras el populacho de la ciudad te mira y aguarda ávidamente desde lo alto de las murallas algo que de seguro ha de ocurrir». «Veo que posees un magnífico corazón y no deseo que mueras por mi culpa», le insistió la princesa. «Debes alejarte cuanto antes». «Por mi fe de caballero que no me voy de aquí hasta que me cuentes lo que pasa», respondió obstinado el caballero. Ante tal insistencia, la princesa le explicó la causa de sus males, que no eran otros que la consecuencia de los muchos defectos y desmanes que se habían ido acumulando en la ciudad, aniquilando cualquier sombra de recta conducta y de cualquier ideal que no fueran la codicia,
la perversión o el vicio en todas sus formas. «¡Apresúrate! ¡Sálvate! ¡No mueras luchando por mi vida! Prefiero morir sola a que muramos los dos, pues estoy segura de que el dragón no tendrá piedad contigo, como no la tuvo con todos aquellos a los que devoró antes que a mí. Te ayudaré, y a los habitantes de esta corrupta ciudad, porque al menos tú tienes la bondad, la generosidad y la virtud de sacrificarte por ellos. Y no lo haré por tu rango de princesa, sino por la nobleza de tus ideales», concluyó el joven sin dudar. Mientras así hablaban, el dragón asomó la cabeza desde el foso de las cloacas y se acercó a ellos con sus sanguinolentas fauces abiertas. «¡Huye! ¡Vete de aquí!», le rogó la princesa por última vez, temblando de miedo. «¡Escapa!». Sin un segundo que perder, el joven caballero, que ya notaba la amenaza del aliento pestilente del dragón sobre sí, montó en su caballo, se protegió con su escudo, en el que se dibujaba una cruz roja sobre un fondo blanco, y, sujetando con fuerza su lanza, arremetió contra el dragón. Gracias a su extraordinario arrojo, el caballero logró herir a la bestia, que cayó al suelo. «¡Princesa! ¡Lanzad vuestro cinto al cuello del dragón!», gritó el joven caballero. La princesa obedeció con decisión, y para su asombro comprobó que la bestia inmunda se levantaba y la seguía como lo hacen los perritos falderos tras su dueña y señora. Así domesticado, la princesa y el caballero llevaron al dragón hasta la ciudad. Al ver que la joven princesa se acercaba con la bestia, sus habitantes fueron presas del pánico y se aprestaron a huir a las montañas. «¡Ay de nosotros!», gritaban y se lamentaban. «Si la princesa soborna con sus mimos a la fiera, todos moriremos». Entonces el caballero hizo un simple gesto para que le atendieran. «No temáis, mi nombre es Jorge y vengo de tierras lejanas. El Señor me ha enviado hasta vosotros para evitar que sucumbáis devorados por este ser monstruoso, más nacido de las malas artes de vuestros corazones que de las entrañas de vuestra ciudad. Uno tras otro estabais cayendo en la avaricia, el egoísmo, el engaño, la concupiscencia y todos los vicios nefastos, tan inhumanos y malignos como lo es un dragón sin escrúpulos. Por fortuna tenéis entre vosotros a una persona que puede ayudaros. Esta gentil princesa es la única que ha conseguido domeñar y amansar al dragón de instintos bestiales con su valor. En el pensamiento de todos acecha un monstruo semejante al que podemos doblegar, de modo que vuestras pulsiones más bajas deben someterse a lo más bueno y puro que aún anida en vuestros corazones. Yo mismo, como caballero, me he comprometido ante Dios a servir a la causa del bien y a luchar todos los días de mi vida contra el mal. Me marcho para proseguir mi tarea allá donde me mande el Señor, con la esperanza de que seguiréis mi consejo». Tras estas palabras, el caballero Jorge se aproximó al domesticado dragón, que yacía a los pies de la buena doncella, y apoyó su mano en la herida de la bestia. Se obró el prodigio, y de su sangre, rojísima, brotó una perfecta rosa roja que entregó a la princesa como regalo de despedida. Así fue como el heroico caballero se marchó de aquella ciudad. Lo mejor del caso es que sus habitantes cambiaron por completo su necio comportamiento y,
aunque no siempre consiguen ser tan buenos, generosos y honestos como lo fue otrora aquella gentil princesa, aún conservan en su memoria lo que allí aconteció y rinden homenaje a su generoso Salvador, San Jorge, al que hoy se le rinde culto en aquella y en muchas otras ciudades y países que lo tienen por patrón.